Muy buenas tardes. Yo me casé en Cartagena. Mi mujer es murciana, cartagenera, yo de Jaén. Y entonces, cuando yo me casé, pues, obviamente fueron amigos, familiares jiennenses y cartageneros. Y le dije a mi mujer dos cosas. Lo primero, que la ceremonia religiosa nos casamos con unas arras, monedas de plata, eran duros de plata de diferentes reyes españoles. Algunos de los duros de plata eran de José Bonaparte, José I, de manera que parecía que un afrancesado se estaba casando 200 años después. Y luego, durante ya el banquete, después del convite, en el grupo musical mi mujer me dijo: Emilio, tú, como eres un desastre bailando, careces del sentido del ritmo, bailar un vals es inviable contigo. Vamos a bailar un paso doble que hasta gente como tú es capaz de llevar. Muy bien. Es muy sencillo. Y le dije: bien, pero el paso doble lo elijo yo. Suspiros de España. ¿Por qué? Porque además de ser el arquetipo sentimental o emocional del paso doble, en España lo compuso un jiennense. El maestro Álvarez lo compone un jiennense y se estrena en Cartagena a principios del siglo XX. Era una forma de unir la historia de España, unir a dos ciudades y unir a gente de diferentes lugares de España que ese día latían al unísono. Yo lo primero que leo de Almudena de Arteaga no es una novela histórica, es un libro de historia que se llama La Orden de la Berenjena. La Orden de la Berenjena es la orden de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, la condecoración que él da a los españoles afrancesados, o bien para traérselo a su causa, a los afrancesados, a los josefinos, a los bonapartistas. Lo llamaron los españoles patriotas la Orden de la Berenjena porque la cinta era de color berenjena. Digo esto porque Almudena de Arteaga, que tiene formación jurídica y ejerció varios años la abogacía, luego también tiene estudios de heráldica, llega un momento que ella se inicia en los estudios históricos y ella tiene unos estudios interesantísimos, muy sólidos académicamente sobre historia. Llega un momento que ella decide dar el paso a la literatura como si fuera una especie de cursus honorum literario, una evolución natural literaria narrativa, y algunos entran como un elefante en una cacharrería, y ella entró por la puerta grande, porque su novela sobre la princesa de Éboli se convirtió en un bestseller absoluto, rotundo, sobre novela histórica. A partir de ese momento tiene ya una copiosa producción narrativa. Almudena de Arteaga se ha convertido en la gran mujer, la gran dama, la gran escritora de novela histórica en España. Es una figura muy reconocida. Ella tiene una especial inclinación por mujeres que han protagonizado hechos esenciales en la historia de España, por la vinculación de su familia con el linaje de la historia de España, personajes importantes, como he dicho, de la princesa de Éboli, pero también personas como Zendal, Isabel de Zendal, que cuando hace 2 años salta a la palestra nacional este nombre por el hospital que se hace en Madrid, ella había novelado esa grandísima expedición filantrópica que va a costear de su peculio. Carlos IV costea la monarquía hispánica para vacunar a cientos de miles de españoles repartidos por varios continentes, en todo lo que era el Imperio Español. Entonces Isabel Zendal fue la enfermera con un papel incluso más importante que el propio médico, que se encargó de mantener a los niños y mantener lo que era el reservorio de la vacuna contra la viruela. Esta preponderancia de personajes femeninos de la historia de España fuertes, que han tenido un papel de gran responsabilidad, o bien en las élites o bien entre el pueblo llano, podríamos decir que es el leitmotiv que impulsa a Almudena de Arteaga en su literatura, en la que hay un enorme rigor histórico, pero que está acompañado, como los muy buenos novelistas históricos, por una amabilidad a la hora de leerla, por un continuo entretenimiento, con un aprendizaje, con un viajar al pasado, como a mí me gusta decir, con un billete de vuelta al presente, siempre de una manera muy novedosa
cambiando la estructura, cambiando las voces narrativas, pero con ese sello tan personal que todos nosotros descubrimos en la amplia, densa e interesantísima novelística de Almudena de Arteaga. Pero, de nuevo, soy yo quien me callo, porque a quien tenemos ganas de escuchar es Almudena. Así que, Almudena, bienvenida a La Escoria. Gracias, Emilio. Gracias sobre todo porque no sabía que habías leído la Orden de la Berenjena, que es un libro muy desconocido. Lo escribí trabajando en el despacho y es un elenco interesantísimo porque vemos realmente todos los españoles que eran afrancesados, y había muchos españoles muy importantes que eran muy afrancesados, y por eso fueron condecorados por Pepe Botella, con lo cual de ese hilo se puede tirar muchísimo. Pues aquí estamos de nuevo. Gracias, Emilio, por contar conmigo en este ciclo. Gracias a todos por estar aquí a las 4 de la tarde a 40 grados a la sombra. Se está muy bien, pero yo decía, a las 4 de la tarde en la universidad yo me he quedado dormida siempre en la clase de las 4 de la tarde. En fin, el que no se duerma se lo agradezco. Vengo a hablar de 4 mujeres. 4 mujeres, yo tengo 20 y tantas novelas ya publicadas, pero son 4 mujeres que fueron saltando a la palestra. Cuando tú escribes novela histórica, hay muchas veces que tienes que controlar a los personajes secundarios, porque tú empiezas a investigar y siempre hay alguno que empieza a llamar a la puerta y queriendo adquirir, parece que estoy loca, parece que estoy hablando de personas de verdad, son personajes literarios. Bueno, son personajes históricos en este momento, pero te llaman y quieren adquirir más protagonismo. Tú te metes en los archivos de Palacio Real, por ejemplo, que es maravilloso, que ves todos las gentes que trabajaron en Palacio Real a lo largo de los Reyes, por ejemplo. El archivo es fantástico. Puedo hablar del de Simancas, que voy a hablar de varias que he documentado en Simancas y demás, pero siempre hay alguno secundario que empiezas a leer sobre él y te empieza a distraer. Y dices, no es tu momento. No es tu momento. Tu momento ya llegará o no llegará. Yo ya me acuerdo de ti, pero no es tu momento, no te puedo dar el protagonismo que tú quieres tener. Entonces es lo que pasa un poco con estas 4 mujeres, la Beltraneja, Juana de Portugal, Juana de Castilla más bien, que fue la hija de Enrique IV el Impotente. Vamos a hablar un poquito de su historia. Nace en 1462. La Latina nace en 1465, 3 años después. Las voy a ir encadenando una por otra, cada una tiene su libro, pero fueron llamando. Según yo escribía de una, otra me llamaba a la puerta, con lo cual me pedía otro libro, y acabé escribiendo otro libro sobre él. La Beltraneja fue un ensayo, porque el resto son novelas. La Beltraneja, la Latina es Beatriz Galindo, porque latinas hay muchas, pero Beatriz Galindo para mí es la principal por excedencia. La Latina fue un ensayo divulgativo, vamos a decir. Intenté prescindir de notas de pie de página y demás, pero fue un ensayo para quitarme esa espinita de mis grandes amigos en las universidades, catedráticos de historia, que me decían, Almudena, es que claro, en la historia prescindís mucho de datos, prescindís mucho de lugares, prescindís mucho... No prescindimos, simplemente no queremos romper el equilibrio y no queremos aburrir, para eso está el ensayo. Para eso yo, por ejemplo, escribo todas mis novelas, al final sale bibliografía, y hay algún premio que me han dado literario de novela histórica que no me han querido, que se ha debatido, porque me he enterado a posteriori el premio, porque decían que había metido bibliografía al final, y decían, esto es un ensayo. No, señor, no es un ensayo, se ve claramente que es una novela. Pero bueno, las otras 3 la Latina fue, sigo encadenando una con otra, y ahora hablaremos de todas en particular. La Latina fue la profesora de latín, Beatriz Galindo, de Isabel la Católica, ahora contaré cómo llega ahí, y de todas sus hijas. ¿Y quién fue hija de Isabel la Católica? Catalina de Aragón. Catalina de Aragón era hija de Isabel la Católica, con lo cual la Latina fue profesora de latín de Catalina de Aragón, que fue una de las humanistas más importantes que hubo en Europa en ese momento. Recuerdo, se casó con Enrique VIII, antes con su hermano Arturo. La primera mujer de las 6 de Enrique VIII. Y finalmente Leonor de Austria. Leonor de Austria visita 2 veces Inglaterra junto a su hermano, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, y ve a su tía Catalina de Aragón. Ahí quedan las 4. No sé si se pierden. Si se pierden, me hacen un gesto, pero yo creo que está todo muy claro, ¿no? Entonces una va llamando a la otra, y una va llamando a la otra. Entonces ahora voy a empezar a hablar un poco de lo que son cada una de ellas y por qué me llaman la atención. La Beltraneja en realidad fue mi
Mi agente literario de ese momento me dijo: Almudena, hay que escribir una novela sobre la Beltraneja, sobre Juana. Creo que está muy denostada por la historia, principalmente por el nombre que le dan, su apodo, la Beltraneja, hija de Beltrán de la Cueva. No se probó nunca. Y la historia la puedo contar, pero yo creo que es más interesante que yo hable también de lo que hay escondido detrás de la historia. De la Universidad de Lisboa me llegaron a llamar, la Beltraneja muere en Lisboa, al final de su vida, ahora hablaremos del principio de su vida. Y de la Universidad de Lisboa me llegan a llamar cuando la Beltraneja llegó a ser el libro más vendido en Portugal durante mucho tiempo. Y en España también fue un gran bestseller después de la Éboli. Y me llegaron a preguntar si podíamos hacer lo mismo que se estaba haciendo en aquellos... Estoy hablando del año 2000 casi, de hace muchos años, de hace 20. Si podíamos hacer lo mismo que se estaba haciendo con Cristóbal Colón, intentando con el ADN buscar y demás, y ver si realmente era hija de Enrique IV el Impotente. No pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque la Beltraneja queda enterrada en una iglesia en Lisboa, que con el gran terremoto de Lisboa de finales del siglo XVII, mediados del siglo XVII, se derrumba la iglesia y bueno, pues los enterramientos quedan perdidos. El cuerpo de Juana está perdido, con lo cual nunca podremos hacer esa prueba de ADN que nos hubiese sacado de dudas. ¿Pero por qué escribo yo sobre la Beltraneja? Enrique IV el Impotente se había casado con Blanca de Navarra, había estado casado con ella durante 6 años y habían estado intentando, siendo muy jóvenes, tener hijos durante mucho tiempo. Sintetizo la historia la podemos consultar en cualquier libro. Y mi agente literario me dice: ¿has leído la nota de pie de página que Gregorio Marañón escribe en su estudio sobre Enrique IV, declarándole nucoide? Digo, no la he leído. Vamos a la Biblioteca Nacional a ver si existe este papel. Les hago la historia corta. Nos habla de una fecundación artificial nada más y nada menos que en el siglo XV, muy rudimentaria. Está en latín, esto lo escribe un viajante que viene a finales del siglo XV, en época ya de Isabel la Católica. Juana era la sobrina y ahijada de Isabel la Católica, hija de su hermano mayor. Hubiese tenido que ser la reina, pero luego fue Isabel. Y cuenta cómo introdujeron en la vagina de la reina una cánula de oro con el semen del rey. Porque el rey tenía semen al parecer, pero no conseguía eyacular. Por eso Marañón le tacha de enucoide. Bueno, pues a partir de ahí nace una novela. La historia está. ¿Fue hija de Beltrán de la Cueva, del valido del rey, o fue hija del rey? Las copas de Mingo Revuelgo están ahí. Yo empiezo a tirar del hilo. Y las copas de Mingo Revuelgo, aparte de enucoide, le tachan de afeminado, diríamos en aquella época, también, a Enrique. Entonces, a la pobre Juana, a su hija Juana, no le ayuda mucho. Y si a eso vinculamos que la segunda mujer de Enrique, después de estar casada con Blanca de Navarra, consigue la anulación y se casa con Juana de Portugal. Juana de Portugal viene, les voy a contar chascarrillos, porque es lo divertido de la historia. Juana de Portugal viene, dicen que era muy bella en aquella época, la madre de la Beltraneja, y viene con una corte de damas portuguesas. Una de ellas fue la madre de los grandes pecados del cardenal Mendoza, del marqués de Cenete. Decían que eran muy libertinas las portuguesas, mucho más que las españolas, que éramos más castas. No lo sé, ahí está, ahí se perfilan a los personajes. Pero el caso es que Juana de Portugal llega y durante otros 5 años intentan tener hijos y no llegan los niños. Entonces, todo este tema de la cánula que acabo de contar es muy viable que lo utilizase el rey, muy viable. ¿Por qué? Porque yo hablo con los veterinarios y me cuentan que la inseminación del ganado, de esa manera, se hacía desde tiempo inmemorial. Con lo cual, un rey que lo único que quiere tener es descendencia, es lógico que intentase un medio parecido al de las vacas con su mujer. ¿O no? Ahí está la novela. Nunca lo sabremos. El caso es que las copas de Mingo Revuelgo y las comidillas del rey, este ciclo de conferencias se llaman batallas. Las batallas intestinas entre todos los grupos nobiliarios, unos estaban a favor de Enrique IV el Impotente y otros estaban a favor de Alfonso e Isabel. Recordemos que Alfonso era el hermano de Isabel, la católica, la que luego sería Isabel la Católica.
Alfonso es el que coronan en la farsa de Ávila y que muere, dicen que envenenado por una trucha una noche. Por eso llega Isabel la Católica al trono. El caso es que la madre de Juana, el padre, acusado por las coplas de Mingo Rebulgo de no se sabe qué, no consigue tener hijos, intentan esto, su madre llega a quedarse embarazada de ella y luego de un niño que pierde al caerse por unas escaleras, al ponerle unos ungüentos en el pelo. Todo esto está documentado, ¿eh? Yo lo cuento como si fuese un cuento, porque es lo que hacemos los escritores de novela histórica. A su madre la ponen, está esperando un segundo niño, que se suponía que también era de Enrique, la ponen unos ungüentos en el pelo y se le incendian con una vela. Y se cae por una escalera y pierde al niño. El segundo niño lo pierde. Pero no solo eso, sino que como el rey tampoco parecía muy afectuoso y muy cercano a ella, los Mendoza, por ejemplo, la llegaron a tener presa en Buitrago y en Sigüenza por lo libertina que era, puesto que la reina llega a separarse del rey, separarse físicamente, recordemos que no existía ni la anulación, ni el... Bueno, anulación sí, pero los divorcios no existían, y se ennovia, vamos a decir ennovia, con un hijo del arzobispo de Sevilla en ese momento, con un sobrino del arzobispo de Sevilla en ese momento, y llega a quedarse esperando otro niño. Con lo cual aquí tenemos a la pobre Beltraneja, a la que pasó la historia, Juana, que pasó la historia como la Beltraneja, con dos problemas. Un padre que parece que no es muy hombre en el aspecto varonil para engendrar y demás, y una madre bastante libertina, que no solamente está con su marido, sino que está con otros señores. Nada la ayuda, absolutamente nada. Con lo cual todos los partidarios de Alfonso y de Isabel, la futura Isabel la Católica, se ponen de su lado y se apoyan en todo esto. A todo esto tenemos que unirle varias cosas. Cuando muere Enrique IV el Impotente, después de haber reconocido a su hermana Isabel en un momento dado como reina, con todos estos problemas intestinos que había de los nobles, y haberla rechazado a posteriori, el haberse casado ella en secreto con Fernando de Aragón, muere sin testamento. Un poco sospechoso, ¿no? Que un rey que los últimos 10 años de su vida está intentando tener descendencia y quiere dejar la descendencia asegurada, muera sin testamento. Primera cosa rara. Segunda, Alfonso. Alfonso muere con 12 años, el hermano de Isabel, de la noche a la mañana. Muere muy rápido, también lo dicen las crónicas. No se sabe. La sombra de envenenamientos a lo largo del Renacimiento sobrevuela sobre todas las muertes un poco repentinas. Y tercero, la Beltraneja, sabemos que fue prometida con el rey, ahí empezamos con las batallas, con el rey de Portugal. Tuvo otros pretendientes anteriormente, pero fue prometida con el rey de Portugal, pero al llegar al Tratado de Alcazabas y la guerra en la batalla de Alcazabas, no se llega a casar nunca con ella. ¿Qué pasa con ella? Ella se queda huérfana de padre, Enrique, su padre, su madre estaba presa y su padre muere cuando ella tiene 12 años y no tiene nada que la avale. Se la llevan a Portugal. Isabel la Católica se corona en 48 horas en Segovia, como bien sabemos, y empieza a ser la reina de Castilla. Ella queda relegada totalmente al ostracismo más absoluto. Ella muere firmando como yo la reina muchos años después. Llega a conocer a 5 generaciones de reyes, llega a conocer hasta Felipe II. Ella llega a conocer a 5 generaciones de reyes, pero siempre en Portugal. Primero en un convento en Coimbra, donde la ingresan sin tener vocación alguna. Y segundo, cuando la dejan salir, el rey de Portugal, sin haberse casado con ella, la permite salir del convento, es una mujer tremendamente ilustrada, se retira a una casa donde lleva una vida bastante discreta y firmando como yo la reina siempre. Otra cosa que hace sospechar que pudo ser hija del rey es que la misma Isabel la Católica, hay cartas cruzadas, hay cartas con el Vaticano cruzadas donde se pide su liberación del convento. Ella pide salir del convento, dice que le pide al Papa salir del convento, dice que no tiene vocación en un momento dado. El Papa pregunta a Isabel la Católica, que ya era reina de Castilla, y ella le dice que no salga, que no quieren más problemas en Castilla. Ya había habido una guerra entre las dos. Segunda, cuando Juan, el hijo de los reyes católicos, es muy pequeñito,
Juana es bastante mayor, tiene casi 12 o 13 años más, no me acuerdo exactamente de las fechas, le prometen. La primera prometida que tiene Juan, la hija de los Reyes Católicos, es la Beltraneja. No llega a estar prometida, perdón, porque se lo proponen a ella cuando está en el convento y ella dice que no, que ella es reina de Castilla por sí misma, no reina consorte. Esa carta existe también. Pero no termina ahí la historia. Había tanto miedo que cuando muere Isabel la Católica, el mismo Fernando de Aragón, antes de casarse con Germana de Foix, la piden matrimonio. También la piden matrimonio. Esto es algo que no es muy conocido en la historia. Pero ¿por qué Fernando de Aragón piden matrimonio a la Beltraneja que ya está en Portugal? Seguía habiendo miedo. Seguía habiendo miedo. Bueno, esta es la historia de Juana. Juana, que como he dicho, nace en 1462, muere en Portugal, su cuerpo nunca se encontrará y murió soltera y sin hijos. Podía haber sido la reina de Castilla, pero no lo fue, porque como sabemos fue Isabel la Católica. Otro poder que tenemos los escritores a la hora de narrar es hacer de un mismo personaje sin trucar la historia, sin trucar la historia. Podemos trucar la voluntad del lector, pero no la historia. Es cómo pintar a los personajes. En esta novela mía, en La Beltraneja, es otro chascarrillo que me gusta contar, Isabel la Católica no queda muy bien parada. Madrina de bautismo de su sobrina, la Beltraneja, no queda muy bien parada, porque es la que al final se hace con el poder y a su sobrina la echa con 12 años de España, no la vuelve a admitir nunca más en España. Sin embargo, veremos cómo queda muy bien parada, y soy la misma escritora de las dos novelas, en Catalina de Aragón. Cómo contamos la historia, pero cómo podemos pintar a los personajes, ¿no? Eso es algo, bueno, un poder que tenemos los escritores de novela histórica. La Latina. La Latina es una historia preciosa que yo, como he dicho, escribí en un ensayo divulgativo. Voy a pasar las diapositivas para no pasarlas todas al final. Las diapositivas de la primera. A ver, sí, ahí estaba, ¿no? Este es el único cuadro que hay de Juana la Beltraneja. No es un cuadro, en realidad es un grabado muy chiquitito que lo hemos tratado y lo hemos sacado un poco, pero podemos ver, es que en la familia de Isabel la Católica, todo el mundo en las películas americanas nos pintan como morenazos, cetrinos y demás. Bueno, pues ahí se puede ver, ojo claro, rubita, muy blanca de piel, y así era la hija de Enrique IV el Impotente, ¿no? Que dicen que fue hija de Beltrán de la Cueva. Este fue mi libro en su momento. Hay varias ediciones, muchas ediciones de la Beltraneja, hay muchísimas ediciones. Enrique IV el Impotente, que también vemos cómo es. Le gustaba vivir a la morisca. Esto también sale de un pergamino, no es ni siquiera un cuadro, aparece de un pergamino. Pero a él le gustaba sentarse en el suelo siempre y era bastante aficionado a todos los usos moriscos. ¿Fue el padre de Isabel? ¿No lo fue? Nunca lo sabremos. Además estoy segura de que nunca lo sabremos, ¿eh? Porque así como hay papeles que pueden aparecer en un futuro, estas son todas las batallas de aquella época. Estábamos todavía en la Reconquista, al finales de la Reconquista. Isabel de joven, madrina de su sobrina, de Juana. Aquí la vemos, luego no tiene nada que ver en otros cuadros de mucho mayor, pero en este cuadro a mí me gustaba especialmente. Tapiz de la época. Isabel ya un poco más mayor y ya reina, 48 horas. Y luego es que el que desapareciese el testamento de Enrique y yo es algo que nunca... Lo mismo aparece en algún archivo algún día, pero nunca lo sabremos. Beatriz Galindo. Este cuadro está en el Lázaro Galdiano, Museo Lázaro Galdiano, calle Serrano de Madrid, por si quieren ir a verlo. Beatriz Galindo es la profesora de Isabel la Católica, la primera maestra de España. El otro día, hablando en Salamanca, ella nace en Salamanca, es hija de un caballero grecio, venido a menos, era un caballero noble, pero que no tenía mucho pecunio, con lo cual no tenía dote para darle a su hija. ¿Por qué optaron? Por el convento. Cuando no había dote, al convento. Su hijo, en cambio, eran muy ilustrados,
eran muy ilustrados. Lebrija vivía apenas a 2 calles de donde están ellos. La casa de Beatriz Galindo se sabe dónde está, está al lado del patio de menores de Salamanca, en una calle que sube, ahora es un bar, la parte de abajo, pero se ve el arco todavía de la casa. Y Beatriz Galindo, con nada más que 15 años, hablaba perfectamente el latín. Era una enamorada de Aristóteles y tenía varios escritos sobre ello. Y bueno, las monjas llegan a decir, lo que pasa es que esto yo no termino de creérmelo. Las leyendas dicen que llegaba a vestirse de hombre para suplir a algún profesor en la Universidad de Salamanca. Yo creo que esto es imposible, sinceramente, estamos hablando del siglo XVI y que bueno, siglo XV todavía, XVI ya, y es imposible que pasase por la universidad. Pero sí pudo conocer a Lebrija perfectamente y sí dominaba el latín porque fue profesora de Isabel. ¿Qué pasa con Isabel? Isabel, como hemos estado contando, como he contado hace un minuto, era la tercera en el orden sucesorio cuando vivía Enrique IV. Primero estaba la Beltraneja, a la cual se llevaron, de la que acabo de hablar, que terminó en Portugal. Después estaba Alfonso, el hermano mayor, el hermano más pequeño, que ya sabemos que reinaban antes los chicos, de Isabel, y luego estaba Isabel. Era la tercera que no había sido educada para ser reina. El idioma diplomático era el latín, y para hablar con los ingleses, con los franceses o con quien fuese, había que hablar en latín, había que dominar el latín. Entonces, cuando Isabel la Católica llega a ser reina, le pregunta, Fernando hablaba perfectamente latín, estaba perfectamente educado Fernando de Aragón, y le pregunta, ¿dónde aprendiste el latín? Y le dice, Lucio Sículo Merineo me enseñó, fue mi profesor. Le pregunta, y dijo ella, es que esto es otra anécdota muy desconocida de Isabel. Yo no quiero un hombre de profesor, yo quiero que me enseñe una mujer. Sorpresa para aquella época, claro. Sorpresa para aquella época. Beatriz en los papeles, en todos los documentos de Simancas donde se habla de ella, aparece como la criada de la reina. Aparece como criada. Pero el otro día había una profesora de universidad que me llamaba la atención y me decía, no fue profesora, no fue maestra. No fue maestra porque no cobraba un emolumento mensual. Pero es que no había sueldos mensuales en aquella época. De vez en cuando los reyes decían que te daban tal tierra, que te daban tal casa o que te daban tantos maravedíes, pero no te daban un sueldo tal cual lo entendemos hoy en día. Entonces, ella criada sí lo fue, porque estando en Alcalá de Henares, la reina pide que traigan, Lucio le dice, sé que hay una niña de 16 años en Salamanca que está en un convento sin vocación, sin demasiada vocación, que ha hablado con ella en latín y domina a la perfección la lengua de Lacio. Pues allá que se la traen. Un día aparecen en Salamanca, cogen a Beatriz y se la llevan a la corte. Y acompaña a los reyes a todas partes. Va a Santa Fe, a la toma de Granada, y un poco antes de casarse, un poco antes de tomar Granada, es decir, sabemos que entran en enero del 92 en Granada, ya por fin, la toma de Granada. En diciembre, ella se casa con el artillero, el mejor general de Fernando el Católico. Y como digo yo, no solamente es una mujer ilustrada y una de las latinas más importantes, sino que Beatriz es esos matrimonios que hicieron los reyes católicos, que ensalzaron a gente que no era muy noble. Los reyes católicos tuvieron una virtud, bueno, yo creo que fue una virtud, y es que ensalzaron a gente que no era muy noble, a los puestos más altos, fueron los primeros reyes que lo hicieron, y en cambio bajaron a muchos nobles de nivel. Bueno, pues a Beatriz decidieron casarla con el artillero, con Ramírez de Madrid. Vamos a ver ahora los dos féretros de sus enterramientos donde no están ninguno de los dos enterrados. Porque ella después se volvió muy humilde y quiso enterrarse en un convento de los que fundó. Y el artillero se perdió en los montes después de la Reconquista, siguió luchando para Fernando, en las montañas de Sierra Nevada y más allá, donde había todavía insurrectos y en una reyeta lo mataron, nunca encontraron su cuerpo. Fue ese matrimonio de pluma y espada, que hubo muchos en aquella época, muchos, de intelectual con guerrero. Hubo muchos, o guerrera con intelectual como guerrero en este caso. Bueno, ellos tuvieron 2 hijos. Hay muchas cosas interesantísimas en esta historia. Yo cuando leo las capitulaciones matrimoniales, les dotan los reyes católicos con 2000 maravedíes, me parece que fueron,
La misma reina, la católica, el artillero, era ya viudo y tenía 2 hijos. Bueno, pues es increíble porque la misma reina católica dice que todo lo que le den a partir de ahora al artillero, si consigue tener hijos con Beatriz Galindo, su profesora, no dice su profesora, hablaba de su criada, pero vamos, su sirvienta, esos hijos no heredarán nada de lo que les den los reyes a ellos al matrimonio a partir de ese momento. Es increíble. Increíble porque la misma reina está desheredando los 2 primeros hijos del artillero. Pongámonos en hoy en día, eso sería tremendo. Y otra cosa impresionante, bueno, ella enseña latín a Isabel la Católica, a todas sus hijas, incluida mi siguiente protagonista, a Catalina de Aragón, a todas sus hijas, y luego cuando queda viuda se retira a Madrid, a vivir a Madrid y funda lo que es varios conventos en la calle Mayor de Madrid, ahora mismo. Vamos a ver portadas y les voy a contar el traslado de piedras que ha habido. Funda en Madrid 2 hospitales en 2 conventos, uno para hombres y otro para mujeres, y en las capitulaciones del hospital es muy bonito, hay párrafos preciosos escritos por ella a mano, donde dice que, por ejemplo, ningún moribundo esté solo, tiene que estar alguien rezando a los pies de su cama siempre, a las horas del amanecer y a las horas del atardecer, porque es cuando Dios se lleva más almas. Y cosas así que la verdad es que yo cuando lo leía me impresionaba. Vamos a seguir con Beatriz Galindo. Estuvo incorrupta, enterrada en el convento donde, el que conozca Madrid, en lista con Velázquez, hay ahora mismo un Vips. Bueno, pues ese es el edificio Beatriz, que es de oficinas. El edificio Beatriz se llama Beatriz por Beatriz Galindo, porque era donde estaba el convento de las Jerónimas antes de la Guerra Civil Española. Allí estaba enterrada ella. Hasta la Guerra Civil estuvo incorrupta. En la Guerra Civil ese chaflán se convirtió en checa. En la iglesia desenterraron todos los cadáveres que había y ella acabó putrefactándose. Está enterrado ahora mismo en la carretera de Colmenar, en otro conventito que montaron las Jerónimas a posteriori. Es que yo persigo a mis protagonistas hasta muertas. Pero, en fin, les puedo contar que sus sucesores, los sucesores de la Latina, les dieron título nobiliario los Reyes Católicos, también a este matrimonio, conservan una media de ella. Conservan todavía una media de ella. Y vamos a ver, bueno, fue una, ya digo, latinas en España hubo muchas. Estaban los hijos de Tendilla, por ejemplo, la comunera, María de Mendoza. Latinas hubo muchísimas, pero yo me he centrado sobre todo en Beatriz Galindo, que las otras son posteriores, casi todas las demás son posteriores. Aquí está Isabel la Católica nuevamente. Los Reyes Católicos con todas sus hijas. En otros que me gustan los manuscritos miniados, porque esto en realidad son manuscritos miniados donde a veces son casi más fieles que los cuadros. La firma de Beatriz. El artillero y Beatriz Galindo están, los 2 cuadros están en Lázaro Galdiano. No sé si estarán expuestos ahora, porque yo después de escribir este libro pedí, este es el artillero. Ella tenía apenas 22 años cuando la casan y él ya era un hombre, ya como he dicho, un avezado general y con 2 hijos en el mundo, Nuflo y Onofre. En esta época Isabel la Católica tenía 3 Beatrices a su alrededor. Tenía a un amante que había sido de su padre, que su madre dicen que enloqueció. Esa historia que cuentan de que las 3 locas, que Isabel la Católica estuvo loca, su madre estuvo loca y luego Juana, su hija de Castilla, también estuvo loca. Pues hay varias teorías que dicen que sí, que no. Bueno, pues su madre dicen que se volvió loca por una Beatriz de Salinas, que la acompañó a ella bastante tiempo. Acabó desterrada en Canarias y casada con un noble canario. Luego está Beatriz de Bobadilla, que es la condesa de Moya, marquesa de Moya, y luego estaba Beatriz Galindo. Fueron las 3 Beatrices que acompañaron casi siempre a Isabel la Católica. Seguimos enlazando. Claustro desaparecido de una de las fundaciones de Beatriz Galindo. A ver. Esa era la calle Mayor. Y esa portada, ahora mismo, está en la puerta de la Universidad de Arquitectura de la Complutense. Tú lo sabes, lo estás diciendo, la reconoces.
Pues esa puerta la arrancaron cuando echaron abajo bueno, oye, qué joven eres tú para haberte apuntado a este ciclo. Exacto. Exacto. Es que te he visto asentir y digo, bueno, pues esa portada ya no está ahí, esa portada está en Frente de Arquitectura en la Complutense. Esa era la Fundación Galindo. Este es el antiguo convento de las Jerónimas, que están ahí. Eso era lo que había en el chaflán del Vips de la calle Velázquez, donde estaba ella enterrado, que luego desapareció y hicieron el edificio Beatriz, que es el edificio de oficinas, para que veamos cómo cambia el Madrid de aquellas épocas en muy poco tiempo, ¿eh? Esto es en el 30 y tantos. Esta es la escalera gótica del antiguo hospital de Beatriz Galindo. ¿Dónde está? En la Torre de Lujanes. La Torre de Lujanes está en Madrid, también, al lado de la calle Mayor. Ahí la reconoces, ¿no? Esa es la portada que hemos visto antes. Que bueno, a mí me gusta que se reutilicen las piedras y que no se dejen caer y ni se pierdan, ¿no? Pues ahí está. Lo que pasa es que la mayoría de la gente pasa por la universidad y no sabe de dónde sale. El sepulcro del artillero, el que he dicho que se hizo en un momento dado. Esto está en el museo sí, al lado de tu colegio, sí, al lado de tu colegio. El Museo de Madrid se llama, el Museo de la Ciudad, ¿no? Sí. Está a los dos lados, están los dos sepulcros. Son maravillosos, son de alabastro y es una pena porque pasan totalmente desapercibidos. Están en un zaguán. Y esta es ella. Ellos no están dentro, ¿eh? Él está perdido en los montes de Granada, no sabemos dónde, y ella se enterró en uno de los conventos que desaparecieron y ya hemos visto dónde terminó. Y pasamos a Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, alumna de Beatriz Galindo. Catalina, para mí, yo estaba muy cansada de ver tanta película de los Bolena, de verdad les digo, en aquella época. No podía más de oír hablar de los Bolena. Catalina solo ella estuvo casada mucho más tiempo con Enrique VIII que sus otras 5 mujeres juntas. Y a ella se separa de él, Enrique VIII se separa de ella, loco de amor, de verdad, loco de amor por ella. Ella se casa primero con Arturo, la casan con Arturo cuando tiene nada más que 7 años, se hacen las capitulaciones matrimoniales. Arturo era el príncipe de Gales, el hermano mayor de Enrique VIII, y la dan una gran dote, Isabel la Católica, por eso digo que aquí Isabel la Católica sale mejor parada en esta novela. La dan una gran dote y embarca hacia Inglaterra. A los 4 meses de llegar a Inglaterra, con 19 años, me parece que 17 años creo que tenía ella y 16 él, Arturo muere. Era muy débil, dicen que no llegan a consumar, ya sabemos todo el proceso, no lo voy a contar. Los textos de la Biblia, del Antiguo Testamento, se pueden utilizar a favor o en contra. Pero el caso es que Enrique VIII era príncipe de la Iglesia Católica y deja de serlo para convertirse en la máxima cabeza de la Iglesia Anglicana. Como bien sabemos, se han visto 1000 películas, pero yo estaba harta de ver a las Bolena correteando por los castillos góticos Yo estudié 1 año en Inglaterra. De hecho, mi colegio estaba en una de las casas de las damas de Catalina de Aragón. Catalina fue una de las reinas más queridas en Inglaterra, de verdad lo digo. Y es increíble porque en España no lo sabíamos. Luego vino, después de publicar yo esta novela, vino la serie de los Tudor, que ayudó mucho a Catalina. Pero Catalina, de verdad, Enrique estaba siendo más pequeño que él y que ella, porque era más joven que ella, estaba prendado por ella, loco de amor. Catalina estuvo a punto de ser desposada por el padre de los dos, entre Arturo y Enrique. Como no quería el padre de Enrique, ahora vamos a ver una diapositiva de él, no quería devolver la dote a España, que la dote era muy cuantiosa, la encerraron en un palacio en Londres y casi se muere de hambre, de verdad. Su corte se tuvo que ir yendo hacia España, hacia Castilla en ese momento, se tuvo que ir yendo porque no tenía con qué alimentarlas, pasaba frío. Las cartas que escribe a Fernando, ya muerta Isabel la Católica, son tremendas. Padre, dispón de mí, pero no me dejes aquí más tiempo. Y todo era porque Inglaterra no quería devolver la dote que le habían entregado. Está a punto de que cuando se queda viuda de Eduardo, están a punto de casarle con el padre de Eduardo y de Enrique. Y menos mal que se muere, porque este señor tenía casi 70 años y ella 20 y tantos. Era tremendo. Entonces muere y ya cuando él muere,
Enrique, que es el sucesor, decide casarse con ella. Y son felices, ¿eh? Yo creo, todo lo que he leído en Inglaterra y en España, ellos son felices. Ella es una reina queridísima por todos los ingleses. Ella lleva... hay muchas cosas que nos ocultan, como siempre digo yo, la leyenda negra inglesa que nos machaca. Ella lleva todas las ovejas, todas las merinas, las lleva a Inglaterra. Todas esas ovejas maravillosas, las de mejor raza, se las trae ella de España y las lleva para allá. Ella es la que enseña a hacer encajes en los pueblos. A todas las enseña a hacer, trae los encajes de Castilla y los lleva para allá a Inglaterra. Ahora dicen que son de ellos, claro, todo es de ellos. Pero ella lo llevó. Ella es una reina queridísima. Bueno, pues yo no me quiero extender muchísimo porque es que ya me queda un cuarto de hora prácticamente, pero es otra de mis protagonistas que yo adoro. Me llegaron a llamar de Inglaterra para ir ella muere en Kimbolton, y en el mismo año que muere, en el 36, me parece que fue, ella muere en enero con Salinas, que era muy amiga suya, y cuando le hacen la autopsia, porque le hacen la autopsia, se nota el corazón muy negro. Y llega a haber una leyenda por Inglaterra diciendo que Ana Bolena y Enrique la habían mandado envenenar. Ella vive prácticamente sola los últimos meses de su vida, vestida con el sayo franciscano y rezando a diario. Era muy católica y rezando a diario. Estaba prohibido, la prohibieron que viese a su hija María. La hija que ella había tenido con Enrique VIII llegó a ser sirvienta de la hija que parió Ana Bolena. Es que fue un verdadero enseñamiento con ella. Luego la historia pone las cosas en su lugar y la hija que ella tuvieron, que la llamaron Bloody Mary, que se vengó, por eso la llaman Bloody Mary, María la Sangrienta en Inglaterra, porque se venga de la iglesia anglicana, porque pasa cuchillo, Tomás Moro muere en ese momento, que era católico, pues su hija María pasa cuchillo a toda la cúpula también anglicana. Bueno, pues yo le debía a Catalina de Aragón, le debía una novela y ahí está. Ahí la tenemos, jovencita, rubia, y ahora veremos una diapositiva de ella a posteriori. Y estuvo toda la vida, recibió a su sobrino Carlos, el hijo de Juana, su hermana, 2 veces en Inglaterra, puso paz, fue una gran diplomática, fue una gran humanista, estamos hablando de las mujeres ilustradas de este momento, puso paz, consiguió que Inglaterra y España se aliasen contra Francia, cosa que pocas veces ha pasado en la historia, y que estuvieran más tranquilos, y recibió a Carlos V nada más y nada menos que 2 veces. Luis Vives, nuestro gran humanista, la conoció de primera mano allí, no en Valencia, allí en Inglaterra. Se codeaba y hablaba con Catalina regularmente. Era una mujer cultísima, cultísima, de verdad, aparte de católica, cultísima. Aquí tenemos a Arturo, su primer marido, que muere con 15 o 16 años, y al padre, al que intentó casarse en medio con ella, cuando tenía apenas 18 años. Aquí tenemos a Enrique, que de este sí nos acordamos todos. 5 mujeres, una detrás de otra. Yo le entiendo, porque no conseguía... Catalina llegó a estar embarazada 6 veces, 6 veces, y solo consiguió sacar adelante a María. Tuvo otro niño, pero se le murió muy con días, creo que fue con días, con muy poquito. 6 veces, y en el mismo 36 que cuento, ella muere en enero, este es Erasmo de Rotterdam, con el cual también hablaba bastante, dentro que sabemos que era del otro lado, Catalina, pero es que se codeaba con los más ilustrados del momento. Y a la tercera mujer en el 36 que pierde... la segunda en mayo, me parece que fue el 20 de mayo del 36, decapita a Ana Bolena. O sea, que Catalina no llega a ver cómo decapitan a su contrincante, pero la que decapitan ese mismo año. Y en el 36 también pierde, Enrique VIII pierde de parto a Jane Seymour, que fue su tercera mujer. O sea que de sus 6 mujeres se quedó viudo de 3 en un año. Pero bueno, Catalina murió como murió la Beltraneja, firmando como yo la reina. Aquí tenemos a Luis Vives, porque ella era católica y siempre se consideró. Santo Tomás Moro, que ya sabemos que lo decapitaron y pegaron su cabeza en una pica y la tuvieron expuesta durante muchísimo tiempo. Fueron épocas muy turbulentas.
en aquella época. Y Catalina al final de su vida. Aquí la estamos viendo, no tiene nada que ver con el cuadro de cuando era pequeñita, de cuando era joven, pero bueno, todos envejecemos. Y mi última protagonista es, bueno, aquí está Catalina suplicando está el Deutónimo, y tengo por aquí, no se lo voy a leer porque me voy a extender demasiado, pero más o menos venían a decir que si te casas con el hermano de una parte del Antiguo Testamento decía, si tú te casas si tu hermano queda viudo, has de casarte con la mujer de tu hermano. Era lo que a ella se apoyaba. Y en cambio Enrique VIII decía, había otra parte del Antiguo Testamento que decía que el que se casase con la mujer de tu hermano pues estará condenado para siempre. No me acuerdo exactamente, eso se puede leer perfectamente en mi novela o en cualquier tratado de historia. Pero el caso es que siendo el príncipe de la Iglesia Católica acabó... Bueno, aquí pueden juzgar. Ana Bolena era tan guapa como decían. Yo creo que no, sinceramente, mucho más mona de jovencita Catalina. Pero bueno, ahí estaba, lo que era muy lista, indudablemente. Y aquí tenemos a Bloody Mary, mujer de Felipe II. Seguimos con nuestros reyes. Esa fue otra faenita que le hicieron al pobre Felipe cuando le casaron con su tía. Pero bueno, a él mucho más joven que ella, pero ella consiguió, esta es la hija de Catalina y de Enrique, que llegó a ser sirvienta de la hija de Ana Bolena y finalmente acabó como reina de Inglaterra. Sabemos que no tuvo sucesión, pero bueno, tenía sangre española también, ¿no? Mi última protagonista, Leonor. Leonor es sobrina de Catalina. Leonor de Austria, archiduquesa de Austria, reina de Francia y reina de Portugal. ¿Por qué elegí a esta mujer? Era el 5º centenario, me parece, no sé qué estábamos celebrando en aquella época, claro, yo llevo 30 años escribiendo, pero sobre Carlos V. Y Leonor estaba olvidada por todo el mundo en aquella época, nadie hablaba de Leonor. Leonor era la hermana mayor del emperador. Leonor nace en Lovaina en 1498 y el emperador nace en 1500. Leonor acompaña al emperador cuando tiene 17 años y ella 19 a España. Leonor, que había quedado al cuidado, recordemos que su madre, Juana, apodada la Loca, ya estaba en Tordesillas ingresada, es la que acompaña, cuando muere Fernando, a su hermano Carlos a España. Y ella, al contrario que su hermano, había aprendido español como quería su tía Margarita. Su tía Margarita de Austria había intentado enseñarles a los dos español. Carlos había aprendido muy poco y ella sí había aprendido mucho. Leonor era la guía, era la hermana mayor de Carlos. Era la que le ponía un poco, la que le decía a Chevs, no le hagas tanto caso y escucha un poco en las cortes a los españoles. Era la que le ponía un poco en su lugar. Pero lo que fue impresionante, y no me quiero alargar mucho con ella, es que era una verdadera devoción hacia Carlos. Verdadera devoción hacia Carlos. A Leonor, con tan solo 19 años, la casan con Manuel de Portugal, que a su vez ya era viudo de 2 tías suyas, de María y de Isabel de Portugal. Y siendo ancianísimo, ancianísimo, tenía 50 años, pero es que en aquella época ella con 20, no había cumplido 20, pues era un anciano. Le casan porque querían que todavía la alianza, el rey, su hermano, consideró que la alianza con Portugal no se podía quebrar. Pues ¿a quién vamos a utilizar? Venga, Leonor, corriendo a Portugal, cásate con nuestro tío Manuel, que vas a ser muy feliz. Leonor aguantó 2 años, Manuel murió enseguida, llegó a quedar embarazada de 2 hijos, una hija que se llamaba María, que no vio casi nunca en su vida, tuvo una vida bastante triste en relación con su hija, y un niño que murió muy chiquitito. Cuando se queda viuda, le pide al rey de Portugal, al sucesor de Manuel, que si se puede llevar a su hija María a España, porque ella quiere seguir a su hermano Carlos, y le dicen que no, que como infanta de Portugal se tiene que quedar en Portugal. Y abandona a su hija y viene a España corriendo con su hermano. Su hermano después va a tomar posesión de todo lo que su abuelo Maximiliano había dejado en el norte y demás, y ella se queda en España. Cuando vuelve Carlos, después de la batalla de Pavía con Francisco I de Francia, y lo encierra en la Torre de los Lujanes, nuevamente la Torre de los Lujanes sale a la palestra. ¿Quién es la moneda de cambio después de la paz de las damas de Cambrai?
o el Tratado de Madrid. No sé si se están perdiendo, pero en fin, ganan. En la batalla de Pavía, Carlos V coge preso al rey de Francia, nada más y nada menos, y lo trae a España. Y lo tiene aquí en España. Bueno, pues la moneda de cambio para liberar al rey de Francia es Leonor, nuevamente. Vamos a ver algún cuadro. Francisco de Francia era tremendo, pero tremendo. Sifilítico perdido, la contagia en la corte francesa, 17 años de matrimonio que fueron un verdadero infierno. Y termino. Leonor, es que además este final se me ha ocurrido esta mañana y es muy bonito. Leonor, cuando... Esto es un árbol genealógico que metieron en la novela que quedó bien, la verdad, para que no nos perdamos. A ver, un momento. Perdón, ¿eh? Estos son todos los hijos. Sabemos que tuvieron 2 hijos. Felipe el Hermoso y Juana la Loca tuvieron 2 hijos, varones, Fernando y Carlos. A Fernando lo mandaron para allá para que no diese problemas aquí, por todo el tema de los comuneros, pero podría seguir hablando horas y horas y no quiero aburrirles. El caso, lo que les he querido comentar en esta ponencia mía es cómo un escritor puede acabar, si la carrera es larga y los libros bastantes, cómo puede ir encadenando una historia con la otra, ¿no? Aquí tienen nuevamente a todos los hijos. Y ahora van a ver varios cuadros donde Leonor sale en segundo plano siempre con su hermano. Leonor es la niña que está arriba con el medallón en el cuello y Carlos el que está al lado. Estos son cuadros flamencos que son menos conocidos. Este cuadro está trucado porque el niño que está en brazos de Maximiliano es Fernando. Y Fernando, sabemos que Juana la Loca lo tuvo aquí, lo tuvo en España y no se fue a Flandes hasta mucho más tarde, con lo cual este cuadro está trucado, porque esos 2 hermanos no estuvieron juntos nunca. Esta es Margarita, Carlos está a la derecha, a mi derecha, es decir, a su izquierda, y la niña de la capotita blanca, ¿quién es? Leonor. La niña de las tocas blancas, que está sentada al lado de Margarita, de Austria. Nuevamente, al lado de la columna, vemos a una niña con tocas blancas en la cabeza, esa es Leonor. Y el de al lado, ¿quién es? Carlos Jurando, antes de venir hacia España. Se supone que tiene 17 años en ese cuadro. Son cuadros poco conocidos, pues no están en el Museo del Prado, no son los que conocemos siempre. Aquí están las 3 hermanas, la que contaba yo, María, 3 hermanas de las de Carlos, y Leonor. María y Leonor son los que se acaban retirando a otro monasterio cerca de Yuste, habiendo sido las 2 reinas. Bueno, este es el Palacio del Infantado, que cuando Francisco I viene, conoce a Leonor en el Palacio del Infantado. Hay unas justas muy divertidas donde meten y unas corridas de toros que hacen a Francisco I, que venía preso, pero le hacen unas fiestas en Guadalajara, el Duque del Infantado, camino de la Torre de los Lujanes y en teoría del presidio, pero claro, era un rey. A un rey tampoco lo coges preso como cualquiera, no lo encadenas ni lo llevas esposado. Bueno, pues ahí contaban, por ejemplo, eso es divertido porque hacen una corrida de toros, está documentada, y meten a un toro con un león en un coso. El león se acaba escapando y se pasea por el palacio. Gracias a Dios no se comió a nadie, al final consiguieron cogerlo a tiempo y el toro se quedó en el coso, pero yo no sé, aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Es una anécdota de aquella época. Y aquí están Carlos e Isabel. Yo he tratado a Carlos en 2 novelas mías. A Leonor, en la vida privada del emperador, pues es Leonor, su voz, y luego hay otra novela que yo tengo que se llaman Por amor al emperador, que escribo 17 capítulos y cada una de las mujeres de su vida, incluida Bárbara de Bromberg, su última amante, cuenta un episodio de la vida del emperador, desde su perspectiva. Bueno, fue entretenido, fue otro experimento que hice, pero fue entretenido. Aquí lo vemos con Francisco de Francia, el del pluma, la de la pluma. No, perdón, ese es Carlos, el que está vestido de rojo, y el grandote, el alto, es Francisco I de Francia, el que está justo casi saliendo del cuadro. La de en medio es Leonor. Leonor con Francisco y Leonor con tocas de viuda.
A mí esto me encanta decirlo porque ahora las viudas, bueno, ahora ya nos vestimos de cualquier color. Yo no soy viuda, pero en fin. Pero las tocas de viuda durante la época del Renacimiento eran más blancas que negras. Y el pico de viuda era el piquito que vemos en muchos cuadros que llevan aquí, en las tocas, eso era por eso le llaman pico de viuda muchas veces cuando hay entradas y demás. El pico de viuda viene de la época del Renacimiento y estas son las tocas de viuda de Leonor. Y aquí, pues si tienen tiempo mañana o pasado, se pueden acercar a ver las tumbas de las dos, de María y de Leonor. Y estas son 4 de mis protagonistas, tengo 30, pero bueno, hemos sintetizado como hemos podido y espero haber sido amena. No se ha dormido nadie, por lo que parece. Gracias. Bueno, ya está, ¿no? Justo. Mira. Ven aquí si quieres. Ven. Muy bien. Sí. Ahora les voy dando a ustedes el uso de la palabra para que le pregunten a Almudena. Hay personas que tienen la mala habilidad de lo sencillo hacerlo difícil y hay personas que tienen la soltura intelectual de lo difícil hacerlo sencillo. Esa es Almudena. Y me estaba acordando, conforme tú hablabas, disertabas, de la película Ghost con Patrick Swayze y Demi Moore, porque el tema principal, melodías encadenadas, le viene muy bien a cómo iba tirando un personaje de otro. Yo la única pregunta que te quiero hacer es algo que creo que a mí me ha quedado claro, Almudena. Tú no buscas la historia, las historias te buscan a ti. ¿Cuál es el detonante emocional o qué es lo que te hace a ti que esa historia te busca, te ronda, cómo te llega? ¿Cuál es ese chispazo que te ilumina, yo creo que al igual que la mente, el corazón? Pues leer mucho, supongo que cuando lees mucho. Y luego hay días que igual que estás más creativa a la hora de escribir, hay días que estás más receptiva a la hora de leer. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Por ejemplo, en mi última novela, la que acabo de publicar, que no tiene nada que ver con ella, estas 4, que es la historia de La mujer de Gálvez, de Bernardo de Gálvez, había días que me llevaba de la mano y ellas mismas, en el que he contado yo, el libro que he contado yo de Por amor al emperador, al principio decía, no sé cómo me va a salir este experimento, porque contar la historia de Carlos V, hay muchas veces que muchas de sus mujeres coincidían en un mismo capítulo, pero tenía que seguir dando importancia a la que estaba hablando, porque yo escribo en primera persona, que fue otra de las cosas que me decían con mi primera novela, me decían, no escribas en primera persona, que es un gran error, y luego resultó un acierto. No lo sé. Te llaman. Hay mucha magia, ¿eh? Yo, por ejemplo, con Éboli, Tico Medina, que se murió el año pasado, yo cuando empecé a escribir Éboli fui a Pastrana y no me dejaron entrar porque la Universidad de Alcalá de Henares estaba haciendo obras en el palacio y no pude entrar y me tuve que inventar el interior del palacio. Y resulta que cuando entré con Tico, 3 años después, la mitad del palacio, de como lo había conceptuado yo, era exacto. ¿Por qué? No lo sé, son esas cosas mágicas, pero puedo contar muchas cosas, la de la berenjena. Y yo escribí otro libro que era la orden por Dios, la amarilla y blanca, Isabel la Católica. De Isabel la Católica, que es una orden, una condecoración muy importante española, escribiendo el libro en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace mucho tiempo. Entramos a una biblioteca gigante y se nos había perdido un libro. Precisamente Isabel II, las damas que había hecho, los caballeros y damas que había hecho Isabel II. Caballeros, no, damas nada más que eran que son las de... no había de Isabel la Católica en la época de Isabel II y no encontrábamos el libro. Y fue curioso, son esas cosas extrañas. Yo empecé a buscar pero una biblioteca como esta pared, ¿eh? Empecé a pasearme y tenía vitrina, tenías que abrir.
para acceder al libro. Nos habían dejado, teníamos permiso. Y de repente pasé y vi un lomo sin nada, de piel verde. No tenía nada y todo el resto tenían sus títulos, sus autores, Y me fui hasta el final. Di otro repaso, iba mirándolos todos. Y decíamos, es que tiene que estar el libro aquí. Bueno, pues a la tercera tiré de ese libro. ¿Y qué estaban? Porque estoy hablando de miles de libros. Es que la primera, a mí me empezaron a temblar las piernas. Dije, no es posible. Cuando abrí el libro, que no tenía nada, estaba encuadernado y no tenía absolutamente nada, y empecé a ver todas las cartas de concesión de Isabel II a todos los caballeros de la Orden de Isabel la Católica, yo no me lo podía creer. Son esas cosas, no sé. Lo que hablaba de los archivos. Tú te metes en un archivo, empiezas a leer cartas y de repente una carta te llama a otra y de repente te metes simplemente en los ficheros y hay un nombre que por algo te está llamando. Y resulta que a los 5 años terminas escribiendo una novela sobre ese nombre. No lo sé. Las ideas, tú lo sabes, Emilio, las ideas vienen de un artículo que lees, de una película que ves que se te ha quedado cojo, un personaje que tú sabes que es fascinante y no le han dado la importancia de vida, de una amiga. Lo que digo yo, esta novela última me la trajo una americana, Molly Long, que era de Pensacola y me dijo, oye, Calvet tomó Pensacola y nadie conoce a su mujer es fascinante y está enterrada en España. Bueno, pues ahí acabé escribiendo una novela sobre ella. No lo sé. Un día estás más receptiva leyendo y otras más creativa escribiendo, no lo sé. No muy lista. Yo creo que también estaba muy dirigida por su padre, ¿no? Si te estudias un poco la historia de Ana Bolena, de las dos Bolenas, de las dos hermanas, yo creo que el que era maquiavélico era su padre, luego al final le salió el tiro por la culata. Más que ellas listas, ¿no? Pero bueno. No, lo que pasa es que a Catalina no la repudia hasta que no entra a lo que diríamos hoy en día la menopausia. Cuando ya los médicos certifican, de verdad, él tenía amantes desde tiempo inmemorial, por supuesto. Ana Bolena no era la primera ni mucho menos, desde tiempo inmemorial. Pero él no repudia a Catalina hasta que ya los médicos certifican que es imposible, que por edad ya no va a poder tener hijos nunca en la vida. Entonces era su verdadera obsesión, estaba obsesionado con tener un varón y luego, no sé yo, esos castigos divinos, ¿no? No he intentado, menos el cuadro de que sale Isabel tumbada con las Beatrices alrededor, que ese sí es del siglo XIX, el resto he intentado coger cuadros contemporáneos. Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre los pintores españoles y los flamencos. Ya los más bonitos son los flamencos. A mí me gusta más la pintura flamenca de ese momento, pero sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.